Y en esta mañana quiero hablar sobre el tema libres de estupor. Libres de estupor. Y aquí encontramos la definición clara, sencilla, de cómo se manifiesta, cómo se evidencia este estupor, este espíritu. Dice la Escritura: Dios le dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y se refiere el apóstol Pablo a lo que había sucedido en un comienzo con su pueblo Israel. En Deuteronomio capítulo 29 encontramos la evidencia de esta cita que el apóstol Pablo le está hablando a los romanos. Dice la Escritura en Deuteronomio capítulo 29: estas son las palabras del pacto que Jehová mandó a Moisés que celebrase con los hijos de Israel en la tierra de Moab, además del pacto que concertó con ellos en Horeb. Moisés pues llamó a todo Israel y les dijo, miren, pongan atención: vosotros habéis visto, o sea, es una confrontación que hace Moisés a cada persona del pueblo de Israel. Y en esta mañana es una confrontación que el Espíritu de Dios hace a cada uno de nosotros, diciéndole: ustedes han visto. Algunos han visto más, otros de pronto han visto menos, pero creo que todos hemos visto. ¿Y qué hemos visto? Dice: ustedes han visto todo lo que Jehová ha hecho delante de vuestros ojos en la tierra de Egipto, a Faraón y a todos sus siervos y a toda su tierra. Versículo 3: las grandes pruebas que vieron vuestros ojos, las señales y las grandes maravillas. Y creo que todos hemos sido testigos, vuelvo y te digo, en algún momento de esto, del poder, de la gloria, de las señales, de los prodigios, de las sanidades, de las obras de Dios, aún en nuestras propias vidas como en las vidas de otras personas. Hemos visto la mano de Dios, ¿sí o no? De una u otra manera la hemos visto. Y mira la Escritura, en el versículo 4 habla de lo que está citando aquí Pablo. Pero hasta hoy Jehová no os ha dado corazón para entender, ni ojos para ver, ni oídos para oír. Es lo que está citando el apóstol Pablo y lo describe bajo un espíritu que se llama estupor. Ojos con que no vean, oídos con que no escuchen y corazón que no entienda. ¿Y cuál fue el resultado de esto? ¿Qué es lo que puede estar sucediendo en nuestras vidas? Pero hoy Dios te ha traído a este lugar para que tú lo saques a luz, para que puedas ser libre y para que no pases como pasó el pueblo de Israel. Porque quizás hoy puedas tú identificar lo que está sucediendo en tu vida. Si Dios está desatando tanta bendición aquí en este lugar, si Dios está desatando tanta promesa, ¿por qué a veces vemos que no se está cumpliendo en nuestras vidas? Entonces podemos tal vez identificar que ya no se trata de Dios, se trata de nosotros. Algo está sucediendo, algo está pasando. ¿Por qué? Mira lo que dice el versículo 5. Y yo os he traído 40 años en el desierto. 40 años en el desierto. ¿Por qué vivo en desierto? Por no tener un corazón que entienda, unos ojos que vieran y unos oídos que escucharan. Te puedes decir, yo veo, yo escucho. No. A Dios, para entenderlo a Él. Mira que cuando nosotros, escúchame lo que hace este espíritu, cuando nosotros no logramos entender, comprender, esto es lo que se opone o resiste la obediencia a Dios. ¿Cómo vamos a poder obedecer a Dios si no entendemos lo que nos está diciendo? Si no vemos lo que Él está manifestando, si no podemos oír con atención, ¿cómo despertamos a la fe? ¿Cómo la accionamos en nuestro corazón para seguir sus pisadas? Este espíritu de estupor, ese mismo espíritu tiene otro nombre que se llama letargo. ¿Qué es el letargo? ¿Qué es el estupor? Somnolencia, sueño, pereza. Así como se siente en lo físico, así mismo actúa en lo espiritual.
para caminar con Dios es una somnolencia, es una pereza, es un adormecimiento. Así como cuando tú de pronto le hablas a alguien que está físicamente bajo ese, y la persona está ahí, pero, oiga, lo que le dije, no supo, no entendió. Usted pensó que había oído, pero no escuchó porque estaba ido, estaba dormido, estaba aperezado, estaba en otro. Y así pasa, y pasa con nosotros los cristianos, y aún mismo pasa dentro de la misma iglesia. Como el enemigo, usted está activo, está dispuesto, está, mejor dicho, enérgico, pero es sentarse en la silla de la iglesia y empieza a dormirse. Puede ser que sea el predicador, ¿no? Puede ser, pero siempre es algo espiritual, que el enemigo lo adormece para que, aunque se esté ministrando palabra por el Espíritu, usted no logre entender ni comprender. ¿Cómo obedece? ¿Cómo sigue el consejo? ¿Cómo hace la voluntad de Dios si no supo de qué se trataba, si no vio, ni escuchó, ni entendió? Cuando Filipenses capítulo 2, el mismo apóstol nos dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Esta palabra sentir está hablando precisamente de esto, de oír, de ver y entender, para que actuemos conforme a la voluntad de Dios y no la nuestra. Ese es el sentir, ese es el caminar, y es lo que Dios busca en nosotros. Si no es así, hermano, hay desierto. No vamos a disfrutar en el tiempo correcto lo que Dios está dándonos a cada uno de nosotros. Mira, la tierra ya estaba dada, la bendición en Canaán ya estaba dada, pero se demoraron 40 años en entrar. ¿Por qué? Porque aunque veían, ahí describe Moisés, hermano, su vestido no envejeció, los zapatos iban creciendo con el mismo pie, o sea, vino la provisión, había pan, había agua en un desierto continuo y constante, pero no entendieron, no comprendieron, no vieron que se trataba del Dios vivo. Se la mantenían, ¿era qué? Deseando el pasado, se la mantenían, era quejándose cuando estaban en medio de la gloria de Dios. Quizás hoy tú estás cubierto por esa gloria de palabra, de promesas, de presencia, pero hay queja, porque sigues en el desierto. ¿Y por qué sigues? Porque no has comprendido, entendido lo que Dios te ha dicho, lo que Dios te ha hablado, no has seguido el consejo de Él, te sigues comportando como tú crees o piensas que debe ser, y no como Dios ya te ha dicho. O sea, no estás obedeciendo. Y si tú no obedeces, mi amado, ¿cómo esperas que la gloria de Dios, sus promesas se hagan evidentes en tu vida? Va a ser muy difícil. Va a ser muy difícil. Por eso aún hace unos domingos atrás el Señor nos hablaba de eso, de quitar la piedra del corazón. Que tengamos un corazón de carne, un corazón sencillo, un corazón atento, un corazón que escuche. Pero el enemigo, hermano, trae este espíritu para mantener el pueblo. Escúchame lo que te voy a decir: para mantener el pueblo de Dios dentro de la nevera, dentro del congelador. Ahí está vivo, pero congelado. Está bueno para haberle puesto el título a la predica. Sí, juguemos a la guerra de manera, lo tocaban hasta que otro viniera. Quizás tú estás así, hoy viene el Espíritu Santo de Dios a descongelarte, a hacer libre ese espíritu de letargo, a hacer libre ese espíritu de estupor, que lo que no nos ha dejado quizás, pero que es lo que nos ha congelado, intimidado, paralizado, neutralizado. Entonces tenemos nosotros que entender, mi amado, que no podemos caminar bajo esta sombra de este espíritu. Tenemos que mantenerlo completamente distante, libres de él, porque es la manera que tú y yo podamos hacer esa voluntad de Dios, seguir el consejo. A pesar de que haya muchas oposiciones, como que quizás haya muchas contradicciones, pero si Dios lo dijo, lo voy a hacer y voy a ver los resultados. Lo que hemos hablado muchas veces, tú nunca vas a ver algo diferente si sigues haciendo lo mismo. No vas a ver cambios en tu vida, en tu casa, en tu hogar, en tu familia, si sigues viviendo, comportándote y haciéndote lo mismo. Tú nunca vas a esperar que tu hijo lave los pantaloncillos si tú te los continúas lavando. Cuando Dios ya te dijo no se los vuelva a lavar, pues ay, qué pobrecito, ay, es que es hombre. ¿Cómo vas a ver cambios? ¿Sí? ¿Cómo vas a esperar que tus hijos te dejen de ver como la sirvienta cuando tú sigues siendo la sirvienta y no has querido soltar el delantal? Es muy difícil cuando Dios ya te dijo, te habló, te aconsejó. Entonces eso es estupor, no has entendido, no has comprendido, no has visto lo que Dios quiere hacer en tu vida y con los tuyos.
porque sobrepones tus argumentos, tus prejuicios, que sencillamente están infundados detrás de un temor, de un miedo al que dirán, al que irá a pasar, al que no, mejor no. Ahorita venía meditando sobre una pareja que aunque hemos tratado, hemos ministrado, hemos aconsejado, hemos hablado, y la conclusión que ahorita meditando saqué fue: lo uno, dejarlos ya quietos, porque él le entregó, perdónenme la expresión, pero le entregó los pantalones a ella. Y ay, ¿qué se puede hacer? Ahí no se puede hacer nada. Y él lo hizo como por evitar, no, esa no es, así no es la salida ni la solución, porque eso, en otras palabras, es todavía darle más alimento a ese monstruo que estaba ahí. Pero ya, ¿qué más le hizo? Si no hay corazón entendido, ni oídos para oír, ni ojos para ver. Entonces, nosotros somos, vean, aquí está hablando al pueblo de Dios, y Pablo cita esta misma, lo que sucedió en esa época, sigue sucediendo hoy en día, mi amado. Debemos pedir y debemos, hermano, creer ser libres de eso, porque eso nos congela y nos mantiene ahí lo mismo, vivos, pero congelados. Usted puede tener una carne 10, 15, 20 días en la nevera y la saca y está buena, ¿cierto? ¿Qué pasó? Estuvo congelada. Entonces, mis amados, hoy es el día en que tú y yo tenemos que identificar eso y rogar al Señor para que nos libere. Y vamos a orar no solamente por nosotros, sino por los que no han podido venir y por los que nos van a ver después por las redes. Que la misma unción del Espíritu Santo los haga libres completamente, porque eso es espiritual. La Escritura lo dice. Ahora, así como cuando vamos a un médico y el médico empieza a hacerte preguntas para identificar los síntomas que tú tienes para poder dar el diagnóstico, ¿cierto? No es que me duele aquí, es esto, siento este mareíto, siento esto otro, y a medida de tus síntomas, el médico empieza a detectar qué puede ser la razón de esa afección, de esa dolencia, ¿cierto? Ser efectivo. Entonces, asimismo, en esta mañana vamos a ver algunos síntomas y que tú puedas identificar y decir, y si hay un síntoma de estos, escúchame, hay estupor o letargo en tu vida. Y si no lo hay, hermano, vas a aprender para ayudar a otros. Amén. Entonces tú entras en la función de médico. Con aquella otra persona tú le vas a decir: en tu vida pasa esto, en tu corazón pasa esto, en ti sí, letargo así. Venga, acá vamos a orar, vamos a ministrar de oración. Amén. Entonces, primer síntoma: incapacidad de entender la palabra de Dios. ¿A cuántos les ha pasado que les cuesta, bueno, me va a salir un poquito, pero es algo paralelo? ¿A cuántos les cuesta aprenderse un versículo de la Biblia? Gloria a Dios, aleluya. Solo a mi Padre, a ninguno más, a mí sí me costaba. Pero un estribillo de una canción, pasos de una, ¿no? Pero hay un versículo, ya hay algo, un prejuicio antes de. Se levanta una muralla de oposición, que eso no, imposible, que no soy capaz. ¿Hay una manera fácil de aprenderla? Como lo hizo David. Canciones. Los salmos son canciones. El pueblo las cantaba a manera de canciones y claro, se aprendía uno toda la palabra. Ayer creo que escuché una muy bonita del Padre Nuestro. Y bonito como con la música y todo, como se escuchaba. Entonces, ¿cuántos levantaron ese momento? Yo recuerdo cuando estábamos unos años atrás acá en unos estudios bíblicos, en la escuela de líderes, y dejamos un versículo para memorizar. Memorízase Juan 14:6. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Listo, para la próxima semana. Son versículos, hermano, claves para el evangelismo, tal, los motivábamos y esto. Y a la siguiente clase no venían, porque no se habían aprendido el versículo. Tremendo, ¿no? Ahora, incapacidad de entender la palabra de Dios. En Marcos capítulo 8, 14 al 17 encontramos la historia cuando el Señor, después de hacer el milagro de la multiplicación de panes y peces, se suben a una barca y el Señor les dice que tuviesen cuidado con la levadura
de los fariseos, de los saduceos, que tuviesen cuidado, ¿cierto? Y los discípulos, ¿qué interpretaron? Dijo, esto lo dijo porque no trajimos pan. Y el Señor lo reprende y le dice, hermano, ¿no vieron la cantidad de panes que comieron y sobraron? O sea, no entendieron. ¿Qué era lo que el Señor decía? ¿Cuál levadura era? Eso pasa muchas veces en la iglesia, cuando el Señor habla y se malinterpreta, no se entiende qué fue lo que el Señor quiso decir. Y le ponemos nuestra propia revelación, nuestro propio significado. No se entendió. ¿Cuántos de ustedes en algún momento están leyendo la Biblia como buenos lectores? Mentiroso. Y encuentran una palabra que no entienden y sencillamente pasaron derecho. De pronto no se detuvieron a decir, ¿qué es esto? ¿Qué significa esto? Fluctuar. Y coge un diccionario, o ahora el celular, ¿no? Mr. Google, significado fluctuar. Claro, por eso es que él dice ahí que claro, la O, sí, y se hace más fácil la comprensión y entender la palabra. Amén. Entonces ellos no entendieron, y cuando no se entiende, eso es un síntoma de ¿qué? Estupor o letargo. Y ese letargo se manifiesta como te lo acabo de decir, me da pereza buscar. Eso más bien después le pregunta al pastor. El domingo le pregunta al pastor. No, el que escribió este libro y toda palabra que está aquí, recuerda que siempre está al lado tuyo cuando tú la lees. A él le puedes preguntar lo que no entiendes. ¿Amén? Entonces es esa incapacidad de entender la palabra de Dios. Los discípulos dijeron, es porque no trajimos pan. Listo, hasta ahí llegó. Y tuvo que el Señor intervenir y dijo, no, eso no es. Recuerda que con el Señor, y aún muchas veces a través del predicador, no es lo que dijo, sino lo que quiso decir. Lo que dijo se entiende en la carne, lo que quiso decir se entiende en el espíritu. Por eso tú tienes que estar en el espíritu con el Señor para entenderlo. Si el apóstol Juan no estuviese en el espíritu, no hubiera entendido el Apocalipsis. ¿Quién sabe qué hubiera escrito? Tú tienes aquí, hermano, que está conectado. ¿Quién no quiere que esté conectado? El letargo y el estupor. Amén. La segunda, incapacidad de creer en Dios. Yo quiero creer, pero me cuesta. En una liberación que el Señor hace a un niño, un muchacho, el Señor le pregunta a este hombre, ¿tú crees que puedo hacerlo? ¿Puedo liberarlo? Porque ya habían intentado los discípulos y no habían podido. Sucede cuando a veces ya han orado por ti, ya han orado por esa situación y no ha pasado nada y cuesta seguir creyendo. Y eso fue la respuesta que le dio este hombre. Ayúdame a no dudar, es ayúdame a seguir creyendo. Que a pesar de que no he visto todavía el resultado, todavía no he visto la respuesta, hermano, yo sigo creyendo y sigo esperando que sí va a suceder. De eso se trata. Entonces el espíritu de estupor, hermano, viene sobre la persona y trae esa incapacidad de seguir creyendo y confiando en que Dios pueda hacer, que Dios lo haga. Ya oré, no, eso ya no. Ahí entró. No, tenemos que seguir creyendo a pesar de que lo vea, como yo una vez te dije, tú viniste, traes una dolencia, quizás hasta se oró por ti, no sucedió nada, me mantengo creyendo, Señor, si no fue este domingo va a ser el otro, pero yo creo que va a suceder así. Yo creo, Padre precioso, que así será. Y sigue manteniéndose. Escuché un testimonio ahorita el viernes de una persona que venía con una grande situación en su cuerpo de salud y oraba al Señor y se congregaba y venía a las reuniones y oraban y desataba la palabra que recibía y nada, pero se mantenía creyendo porque él decía, yo sé que el Señor me sane y llegará mi día. Y el día, y él lo testificó, y el día que venía, ahorita que venía el viernes para la iglesia, no había llegado a la iglesia, cuando venía en el carro el Señor lo sanó y llegó ya a testificar en el carro, lo sanó porque se mantuvo ¿qué? Creyendo. Entonces este es otro síntoma, la incapacidad de seguir creyendo. ¿Dónde lo vemos? Con Juan capítulo 11, versículo 37 en adelante, en la resurrección de Lázaro.
¿Cuál fue la exhortación del Señor Jesús a Marta? No te he dicho, que si crees, verás la gloria de Dios. No te lo he dicho. Hermano, debemos mantenernos ahí creyendo. Esta persona, al ver que no hubo respuesta, que no sucedió como ella quiso, porque ella le hizo el reclamo: si hubieses venido cuando te llamé, si hubieses obrado cuando dijimos que debías llegar, no hubiera pasado. Pero ¿por qué hasta ahora? Y a veces nosotros tenemos al Señor y a su respuesta así, por tardanza. Y entonces esa tardanza nos lleva a no creer, a fluctuar, a dudar, a no permanecer firmes creyendo. Mira, Dios es un Dios poderoso todos los días. Amén. Su poder no ha menguado. Por eso en cualquier momento nos puede sorprender. Debemos mantenernos ahí firmes creyendo. Así es. Firmes ahí creyendo. En cualquier momento se desata su poder. Y por eso el Señor Jesús, cuando dice no te he dicho, o sea, manténlo vivo en tu corazón, para que veas la gloria de Dios. No cuando tú digas, sino cuando es el momento, para glorificar al nombre de nuestro Rey. En ese momento, si el Señor, hagamos un paréntesis, si el Señor hubiese venido, hubiese sanado en el momento que ellos esperaban, ¿cuántos testigos hubiesen de ese milagro? Prácticamente nadie, solo los hermanos ahí en la casa los sanó. Pero cuando el Señor llegó, ¿cuántos testigos había? Había muchos en la lluvia llorando, y otros testificando, diciendo ya está, ya hiede, ya 4 días, ya cae, no quiten la piedra porque no. Había mucha gente y lo hizo para testimonio de Dios, para testimonio de Dios. San Juan tan glorioso que incluso más adelante, en un banquete donde estaba Lázaro, muchos vinieron a oír a Jesús, pero era más que ver a Lázaro. A ver si era cierto que había resucitado, porque se ha esparcido la noticia de Lázaro resucitado. Lo que Dios haga en tu vida, déjame decirte, si hoy estás pasando por alguna situación, Dios te responderá en el momento correcto para que la gloria de Dios sea algo contundente alrededor de los hombres. Los que están a tu alrededor, hermano, lo van a ratificar y van a ser testimonio y testigos, así como lo hizo acá. Pero mantente ahí, no le des lugar a ese letargo, no le des lugar a ese estupor, mantente creyendo. La tercera, entra una impotencia por la palabra de Dios. O sea, en otras palabras, pierdes el interés por leer la palabra de Dios. Ya que he demostrado que aquí no lo hay, ¿no? Está aprendiendo usted para ayudar a otros. Ustedes son lectores de la palabra de Dios. Amén. Amén. Pero la impotencia del estupor viene cuando se pierde ese interés. Más o menos cuando en la Biblia suya, me imagino que cada uno tiene una Biblia personal. No es una Biblia compartida, porque eso sería como compartir ustedes su ropa interior, ¿no? No, tiene la suya, la que es suya, ¿no? Así es la Biblia, es algo íntimo, algo personal de nosotros. Yo tengo, por ejemplo, varias versiones de Biblia, me han regalado otras, pero la primerita que yo compré, la tengo, es la que sigo leyendo, y la que está subrayada, y la sigo subrayando porque sigo encontrando cosas. Es algo, la íntima mía. El día que se me perdió la Biblia a mí, Señor, y se me perdió en un estadio, un coliseo, y me dio rabia porque yo dije se la robaron, porque es que yo la tenía aquí al lado mío y mientras me paré a adorar después ya no estaba. Entonces se la robaron y bravo, y no, ¿cómo van a haber ladrones aquí en México cristianos? Muy inocente yo, muy. Y entonces mi esposa me dijo, tranquilo amor, de pronto fue que, pero ¿cómo se va a extraviar si la tenía al lado mío? ¿Cómo? Yo no, y mi Biblia. Y me dijo, no, mañana, llegamos antes, hay un lugar donde objetos perdidos los tienen y uno va y pregunte, pero ¿cómo se va a perder si yo no la boté, a mí no me cayó, la tenía al lado y se la robaron? Ah, no, tranquilo, que miren que tal, aquí no se daña la bendición, robar la bendición, ustedes ven aquí. Bueno, al otro día,
pasamos allá donde estaba el stand ese, objetos encontrados, y lo primero que vi fue mi Biblia. Parece ser, pienso yo, que cuando vino a la alabanza, algo que el que estaba detrás también le pegó la patada y la botó también. Pienso. O otro la recogió pensando que era de los que estaban ahí, se la llevó y dijo, no, esto no es mío, dejémoslo aquí. Pienso, no sé. Bueno, la cuestión fue que apareció. Pero así debe ser la palabra contigo. Y si no lo tienes, mi amado, esfuérzate en tener una, que sea la tuya. Y edifícate en ella. Que no pase de pronto decir, ay, hoy es domingo para la iglesia, la Biblia. Yo dónde fue que la dejé hace 20 días que la tengo aquí. Entonces, ¿dónde está? Recuerda que es el pan diario. Es el pan para cada día, es el alimento diario. No solamente con lo que tú escuches a través de devocionales que ahorita se mandan por cantidades, sino lo que tú también escudriñes. Eso es muy importante, lo que tú aprendes. Entonces, cuando viene esa impotencia, se pierde ese interés por la palabra de Dios, mi amado, escúchame, estar bajo un espíritu de estupor, de letargo. Estamos hablando de eso, ¿no? Síntomas. ¿Hay ese síntoma en tu vida? No es para que sientas pena ni vergüenza, no, al contrario, es para que seas sano y libre hoy en el nombre de Jesús. Y te des cuenta ya como mañana, antes de cualquier cosa, estás anhelando leer. Amén. Gloria a Dios por los dos. Los demás están súper sanos, bien, gracias al Señor. Solamente habían dos que la Biblia la tienen ahí como congelada. El apóstol Pedro dice en 1 Pedro 2: desead, ¿cierto?, como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. ¿Cuál es esa leche espiritual, mi amado? La palabra. ¿Cómo un bebé desea el seno, la leche? ¿Cómo la desea? Con gritos, con desesperación. Vaya un niño que tenga... Yo recuerdo cuando el primero de mis hijos mayores nació y lo colocaron, mi esposa, al seno, y se quedó como niño, como 5 minutos o menos, y empezó a llorar, y vuelve y póngale y nada, y ese chino, ¿y será que tiene cólico? ¿Será que tiene esto? Bueno, y ahí llore, y eso que entra uno que ya, así como cuando usted no lee la palabra y se desespera, y la gente, ay, es que lee la Biblia que está desesperado, así más o menos. Y entonces mi suegra dice, ¿será que tiene hambre? Y yo le digo, pues es que está ahí pegado, no lo ha soltado. Digo, pero pronto no le baja suficiente. Mi hijo, vaya a comprar un tarrito de leche, un tetero, ¿qué tal? Nosotros no teníamos previsto eso. Entonces ya en la insistencia de ella me fui, compré, le preparó 2 oncitas, se las dio, se las tomó, recién nacido, se las tomó y así mismo es el efecto de la palabra de Dios en tu vida. Tú la tomas y descansas, sientes paz, respiro. Esa gritería, ese afán, esa angustia son completamente absorbidas por el poder de la palabra y hay tranquilidad. El pasto delicado se hace descansar, porque aquí encuentra medicina. Enviaré mi palabra, dice, los sanaré, los curaré con mi palabra. Qué importante que nosotros la tengamos. Es cuando se pierde este interés, cuando ya no se desea. ¿Qué puede pasar si a ese niño le hubiésemos dado la leche? Y hay personas, cristianos así, enloquecidos, peor que un incrédulo, gritando, desesperados. ¿Qué les hace falta? Palabra, leche. Yo sé que ustedes no, pero otros sí, para que usted aprenda a comprenderlos por qué se comportan así, no tienen palabra, no tienen leche, están desnutridos, raquíticos, espirituales, y entonces actúan bajo ese sentimiento y esa emoción carnal de desespero. Pero hay algo importante. Yo quería, ahorita el jueves les decía a los que se fueron a bautizar y les explicaba, no adulterada, porque la palabra de Dios está adulterando. ¿Y cómo se adultera? ¿Qué llamamos adulterio? Cuando el hombre le pone la mano. El jueves tocamos un poquito también sobre eso acá, ¿no? Y por ejemplo la leche física, ¿cómo le ponen la mano? Agua, maicena. ¿Qué más le echan? A ver, los que vendían leche. La hacían rendir, ¿cierto? Parecía leche, pero estaba adulterada. Entonces la palabra de Dios sufre lo mismo.
Hombres le ponen la mano, la adulteran. Por eso hay que tener cuidado con la leche que tú tomas, que no venga adulterada, que sea pura. No sin preceptos, mandamientos, cuestiones humanas, sin tergiversarla, sin torcerla. Por eso el mismo apóstol Juan dice al final en una de sus cartas que tenemos la unción del Santo, la unción, tenemos el Espíritu de Dios, hermano, para que nosotros podamos ver, conocer y entender si está adulterada o no está adulterada. Porque se ha levantado cualquier cantidad de doctrinas, usando la palabra de Dios, pero entregándola de una manera adulterada. Y muchos se la están comiendo así, están contaminados con enseñanzas que no son correctas. Yo les decía, hay un canal incluso muy famoso, ¿cierto? En televisión. El hecho de que sea un canal cristiano no significa que todo lo que se diga ya sea cierto. Tengan cuidado. Yo hace años que no lo veo, años, no le miento, hace años. En una ocasión porque no teníamos cable, solo TDT ya no entraba. Y ahora lo tenemos, pero ya no sé, veo otros. Y en ese tiempo yo veía a ciertos predicadores, y lo pude entender después, que lo explicaron. Ellos venden un espacio, supuestamente para una iglesia, venden el espacio, pero ellos en cierta manera no son responsables de filtrar lo que ahí se predica. Le vendieron el espacio a tal iglesia, a tal pastor, y el hombre habla y lo transmite, pero lo que diga. Entonces hay cosas que se dicen y uno queda como, es como si el mismo Espíritu Santo, lo vamos a ver ahorita, es como que enciende las alarmas, danger, peligro. Esto no es así. De eso trae confusión, confunde a muchos. Entonces hay que tener cuidado. Leche espiritual, pero no adulterada. Toman un versículo y le ponen la sabiduría, la revelación humana y la entregan a la gente y la gente lo cree. Hay que tener mucho cuidado con eso. Amén. Pero bueno, entonces, cuando viene esta impotencia, se pierde el interés por leer la palabra de Dios, es un síntoma de ¿qué? De un espíritu de estupor o de letargo. ¿Qué más? Otra, entra apatía. ¿Qué es esa apatía? Ya es como no solamente perder el interés, sino que se rechaza la palabra de Dios. Viene un rechazo por leer la palabra. Encontramos en el libro de Hechos 7, 51 al 57, la muerte de Esteban, donde él les cita la palabra a los que lo tenían ya para apedrearlo, y ellos la rechazan, la resisten, no la soportan. Es un rechazo a la palabra de Dios. Entra una apatía. Incluso vea ya, uniendo lo que les acabé de decir con esto, hay una congregación o un ministerio, no sé cómo llamarlo, una iglesia, donde predican que Jesús es uno, y tiene sus textos, y es uno solo, y que no hay Trinidad, que Padre, Espíritu, no, que es uno, que Jesús. Yo le he contado en cierta ocasión, se lo resumo, un muchacho que estuvo allá acompañando a otro, y eso, recibió la leche así, y llegó enojado conmigo, que aquí lo estábamos engañando, que nosotros no estábamos predicando la verdad, que no sé qué, pero venga, mire cómo está usted, mírese, hermano, cuando estuvo con nosotros usted no era así, y mire, fue allá y mire cómo está. O sea, algo pasó allá, no aquí, venga para acá. Y le dieron un papelito con los versículos que ellos tienen como fundamento de su doctrina. Obvio, usted lee el solo versículo, usted dice, ay sí. No, hay que mirar el contexto, hay que mirar el entorno, hay que mirar las culturas, dónde se dijo, por qué se dijo, todo eso hay que mirarlo. Eso no es así de coger el solo texto y ya, y decir, ay sí, aquí está la verdad. No. Incluso hablando, por ejemplo, de la ropa que les decía, que el hombre no usa ropa de mujer, la mujer de hombre, y entonces hablan de los pantalones, pues que en la Biblia no habla pantalones. En esa cultura, cuando se habló de eso, los hombres y las mujeres prácticamente vestían lo mismo, con túnicas. ¿Y cuál era la diferencia? ¿Y qué se diferenciaba? La túnica del hombre con la mujer y las costuras. Como yo les explicaba, un jean de hombre y un jean de mujer, ¿en qué se distinguen? En las costuras, la forma, el diseño de las costuras.
pero se coge literal y se aplica al día de hoy literalmente y no funciona así. Entonces acá sí dice la Biblia, lo que dice el apóstol, que la mujer debe vestir decorosamente, con decoro. Y esa palabra tiene que ver bien vestida y especialmente cubriendo sus partes más íntimas, que la mujer y el hombre sabe cuáles son, ¿sí o no? Así se debe vestir, bien vestido. Porque es que el vestido o el pantalón, mi amado, no es lo de afuera, dijo el Señor, es lo de adentro. Con lo de afuera hay que tener cuidado, obvio, sí, pero no llevarlo al extremo. Yo decía, mira, nosotros aquí nos damos cuenta en algunas ocasiones, personas que las ve uno con vestido hasta el piso arrastrando, pero mientras van a la iglesia y salen y ya están con sus licras y con cortos, ¿de qué se trata? ¿De agradar a Dios o agradar al hombre? ¿Será que Dios solamente está en el templo, allá en las 4 paredes esas, y por fuera ya no? Entonces, ¿por qué se hace eso? Por la mancha del hombre que se puso. Entonces se hacen cosas para agradar al hombre y no a Dios, porque no se tiene esa conciencia del Dios omnipresente y de que yo debo vivir esa integridad para Él, no para el hombre. Yo les comentaba hace 8 días, cuando se incita a alguien a hacer lo malo, vamos a tal lado que allá no lo ve el pastor, hermano. No se trata del hombre, se trata de Dios. No está el pastor, pero está Dios. Dios todo lo ve. Como les contaba la mujer que estaba haciendo el aseo al templo, y de pronto había mugre y estaba el tapete y el recogedor estaba allá al otro lado, y levantó el tapete y echó el mugre bajo el tapete, y cuando hizo esto se escuchó una voz que le dijo: ¿qué estás haciendo, mujer? Y ella quedó: ¿quién es? Soy yo, tu Dios. Ay, Señor, me asustó, yo pensé que era el pastor. Así se vive. Cuando la palabra de Dios, la leche de Dios está tocada, adulterada por el hombre, la persona vive para agradar al hombre. Incluso va a la iglesia, va a un devocional, va a un ayuno, va a esto para que el hombre lo vea, para agradar al hombre. Hay que tener cuidado con eso, eso se llama religiosidad. Bueno, ya no me saco de ahí. No me pido, vuelvo y engancho lo que le está diciendo. Entonces, en esta apatía, mi amado, por la palabra de Dios, yo se lo digo con todo mi corazón y con todo mi ser. Yo aquí a veces experimento unas sensaciones internas que ustedes ni siquiera notan. De ver, como dice Deuteronomio 29, personas que han visto, que han recibido el poder de Dios, el milagro, la señal de Dios. Y cuando la palabra de Dios está siendo aquí impartida a través de un predicador, mis amados, muchos de ellos los vemos aquí pasando por enfrente, usted no los ve, pero pasan por aquí, algunos al menos miran hacia adentro, otros ni siquiera miran. Una apatía. Y yo digo: Dios mío, qué corazón tan duro. Yo aquí por dentro, hermano, yo estoy aquí predicando lo que va a ser el Espíritu, pero yo por dentro estoy hablando con Dios y le digo: Dios mío, ten misericordia. Los veo pasar ahí como si nada. Algunos otros paso, los veo en sus casas, en pijama, levantados, mirando el celular, otras cosas, y yo digo: Dios mío, Padre, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si han sido testimonio de cosas tan poderosas contigo y una apatía? Dios santo, estupor y letargo, y algunos se durmieron, se adormecieron, se entenebrecieron. Qué tremendo. Cuando hermano lo dio todo por nosotros, cada día está velando por nosotros, dice la Escritura, cada día intercede por nosotros. ¿Cómo nosotros reaccionamos? ¿Cómo nosotros nos comportamos? Mira, el Señor me mostró algo tan bonito ahorita estos días que estuve allá en la casa macaneando, y el Señor me llevó a Hebreos capítulo 12, porque en la medida que yo iba bajando con la macaneadora, cansado, porque eso, el que no está acostumbrado a eso, le duele uno hasta el alma. Bueno, no le digo lo otro. Y ya cansado, como con ganas de soltar, pero yo me volteo y miro lo que ya he hecho y se ve tan bonito, y yo digo: vale la pena seguir.
Y ahí el Señor me llevó a Hebreos 12. Dice, por el fruto puesto delante de Él, sufrió lo propio. O sea, el Señor mirándote. Yo me podía ver al Señor desde la cruz, en medio del sufrimiento y del dolor. Quizás que deseando abandonarlo todo, porque Él lo expresó en Getsemaní. Si es posible, pasa de mí esta copa, Señor, si es posible. Y en medio del dolor, el sufrimiento, escúchame, te veía a ti. Te veía limpio, sin hierba, sin contaminación. Y eso le daba fuerzas para seguir. Y decía, vale la pena, vale la pena, vale la pena. Y veía, y te veía, y veía, y te veía. Vale la pena continuar. Y haciendo yo esa tarea física ahí, estaba en lo espiritual, mirando lo que él veía. Dice, por el fruto de su aflicción, él sufrió lo propio, llegó hasta lo último, llegó al límite. Y así mismo yo decía, no, tengo que terminar. Y al final el pasto se puso todavía más duro, la cuchilla casi no cortaba, pero yo decía, tengo que terminar. Y mi motivación era mirar lo que ya estaba listo y decía, se ve tan bonito. Eso mismo hizo el Señor contigo y conmigo. Por eso no podemos dejarlo para ser apáticos con Él. Mira lo que Él ha hecho por ti. Y que no entre el estupor, el letargo con apatía. Apático tiene que ver con indiferente. Por eso te digo, yo los veo aquí, pasan esto como un desfile y yo digo, Dios mío, como si nada, pero incluso algunos desde allá. Yo estuviera aquí. Sí, por Dios, yo digo, Dios mío. Tanta apatía cuando vieron, recibieron, fueron testigos. ¿Qué está pasando? ¿Dónde quedó Jesús, nuestro Dios? Fue Dios de una época, de una temporada, ya no más. Apatía. Así le pasó a esta gente religiosa. Esteban le cita la palabra. Ellos la rechazaron. Hay un rechazo, esa apatía, ese rechazo. Si está aquí soltando Dios su palabra, que es fuente de vida, ya la rechazan. A una persona que le dijimos y le mostramos la necesidad de congregarnos, es que lo dijo el Señor. Y si el Señor dijo es por algo, ay, no, eso yo más bien sigo viendo antes que. No le está diciendo que eso esté malo, sí. Vuelvo y te digo, todo lo que tú veas por videos edifica, trae conocimiento, aprende uno muchas cosas, pero en la presencialidad viene la convicción al corazón, que es diferente. Ahí es donde nosotros recibimos. Por algo el Señor lo diría. Y lo sexto, otro síntoma. ¿Se hace identificado alguno? Todavía ninguno. Se apagan las alarmas del Espíritu Santo. O sea, ya no lo sientes. Eso es letargo. Se entró en una religión. Tengo un conocimiento, sé, el Señor está conmigo, sus promesas, pero ya no lo siento. ¿Y cómo es que ya no lo siento? Cuando tú vas a dar un paso incorrecto, vas a tomar una decisión incorrecta, en algo incorrecto, las alarmas del Espíritu ya no las siente. ¿Cuáles son las alarmas del Espíritu? Como yo te decía, por ejemplo, que ellas, una de ellas, que yo la he sentido, o la siento, digamos, el corazón empieza a palpitar, como una taquicardia. Ahí está las alarmas del Espíritu diciendo pilas con lo que va a hacer o lo que está haciendo. Esa alarma viene como una intranquilidad. Esa alarma viene aún con la misma voz del Señor. Esa alarma también tiene que ver como con un escalofrío que empieza a recorrer tu cuerpo. ¿Sí lo has sentido? Usted nunca ha sido tentado, bueno, gloria a Dios. Yo sí. Y sí empieza a sentir ese escalofrío, eso que es como la profeta Samabel, que sube y que baja, que vuelve a subir. Sí, sube, empieza a recorrer el cuerpo como un escalofrío, como es el espíritu, son las alarmas que te está dando pilas, esto, ten cuidado. Incluso yo te decía qué días, cuando empecé a campañar especialmente alrededor de la casa, me vengo para atrás y siento la alarma cuando el Señor me dice, quita el carro de ahí.
Y yo lo refuté y le dije, Señor, tantas veces he macaneado con el carro ahí. Yo tengo cuidado, no pasa nada, porque alrededor hay triturado y hay piedras que se levantan. Y venía otro poquito más acá cuando vuelve la alarma. Quita el carro de ahí. ¡Dije! Y ahí me acordé de la última vez que refuté lo que él me dijo y tuve consecuencias. Y dije, sí, Señor, ya voy, porque me daba pereza descargar todo el equipo para poder subir al carro y quitarlo. Mi hijo no estaba para que lo moviera. Esa fue, sí, por eso que como que lo resistía, pero dije, no. Apagué máquina, quité equipo, toda cuestión, saqué y me lo llevé para otro lugar. Y tuve más paz y tranquilidad de hacer las cosas mejor hechas, que estar muy pendiente y cuidado. Son alarmas, pero cuando la persona, mi amado, está bajo esta influencia, ya se apagaron las alarmas. ¿Por qué? Porque mientras el Señor te las estuvo dando, no le hiciste caso. ¿Alguno de ustedes ha experimentado alguna de estas? ¿O algunas otras? Sí. ¿Cierto que se siente? Claro que sí. Bueno, entonces, dejemos hasta aquí. Yo creo que hay mucho más, pero dejemos estos 6 síntomas. Ahora, ¿qué provoca esta sintomatología? ¿Qué la puede provocar? O sea, ¿qué puede producir esta capacidad de entender la palabra, de creer en el Señor, de que entre esa impotencia, esa apatía, esa insensibilidad? Me pasé una, ¿no? Insensibilidad, me pasé una, perdón. Esa sí me gustaría leerla, me la iba a pasar y se la voy a leer. Está en Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4, quiero leerlo, que lo tenga presente. El versículo 17 al 19 dice lo siguiente, mira. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. ¿Conoces a alguien así hoy? Ajenos ahora a la vida de Dios, viviendo en su vanidad, en sus deseos, sus placeres, sus cosas, ajeno ahora a la vida de Dios. Dice, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. ¿Y por qué la ignorancia? ¿Por qué el desconocimiento? ¿Por qué pasar por alto? ¿Por qué tener buen poco? Eso se llama ignorar. Dice, por la dureza de su corazón. Por la dureza de su corazón. Dice, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, guiados ya por los deseos de sus ojos y no por las convicciones del corazón. Son dos estilos de vida completamente diferentes. Y el que quiere vivir por los deseos de sus ojos, por la vanidad de su mente, vive ajeno a la vida que Dios le está ofreciendo. ¿Qué entiende usted por la palabra ajeno? Que no tiene sentido de pertenencia, ¿cierto? Que no le interesa, que está afuera, está distante, que no quiere, ¿no? ¿Se puede llegar así? Eso es facilito. Entonces ahí está la otra, se pierde esa insensibilidad y se apagan las alarmas del espíritu. Entonces, ¿qué provoca esto? Lo primero y lo más tremendo, cuando entra el pecado. Por el pecado se empieza inmediatamente a apagar las alarmas, a ser insensible, a entrar la apatía, ya no quiere. Algo está pasando con esa persona, algo está sucediendo. ¿Por qué esa apatía? ¿Por qué ya ajeno a la vida de Dios? Algo está sucediendo ahí, y ese algo tiene nombre: pecado. Generalmente, no siempre, pero la mayoría de las veces
O sea, es una de las causas que ocasiona esto. No estoy diciendo que sea la única, ¿no? Puede ser una que genera esa estupor y ese letargo, el pecado. Lo segundo, ¿qué más puede provocar este espíritu? Rechazar la voz de Dios constantemente. Rechazar la voz de Dios constantemente. Hebreos capítulo 3, versículos 7 y 8 dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Se endurece el corazón, lo que estamos hablando. Escucha, donde Dios te está diciendo, confirmando y reconfirmando lo que tú debes hacer, lo que debes obrar, lo que debes orquestar en tu vida, pero se cierra el corazón, se endurece y dice: no. Que nos ayude para que esta familia pueda salir adelante en este difícil momento. Hoy, con la familia de Cristo, eso se llama un corazón endurecido, un corazón duro, un corazón apático, un corazón insensible, donde Dios está hablando y entonces ¿qué hace la persona? En lugar de obedecer y sensibilizarse y decir: no, es que Dios ya me lo ha dicho varias veces, es todo lo contrario. Ay, no, yo no, para que me digan lo mismo. Y se toma esa actitud, un corazón duro. Ay, es que yo siempre que voy, eso siempre es lo mismo en esto. Porque, hermano, es lo que Dios está refutando sobre tu vida para que entiendas, con un corazón dispuesto, enseñable, moldeable, manejable, para hacer la voluntad de Dios en obediencia y compruebes que Dios es un Dios que bendice y que es bien para cada uno de nosotros. Pero la persona, mi hermano, que endurece su corazón, que resiste la voz de Dios, así sucede. Mira, el Pablo lo está citando acá. Bueno, creo que Lucas, el que escribe Hebreos. Endurecieron el corazón. Lo tercero, el por qué entramos bajo ese espíritu: cuando se pierde la comunión con Dios. La comunión en todos los sentidos, tanto en el tiempo de oración, de devoción, el tiempo de congregarnos, el tiempo de meditar con Él, el tiempo de leer la palabra, todo lo que tiene que ver con comunión con Dios. O sea, lo que me una a Él, común unión, una unión común, que tenemos algo común para unirnos. Cuando se pierde esto, mi amado, se le da lugar, se abre la puerta a este letargo, a la insensibilidad, a la apatía. Por eso, hermanos, los ejercicios espirituales, por decir algo, los deberes cristianos que tú y yo tenemos, no los podemos dejar a un lado, no los podemos pasar por alto, porque traen consecuencias, y en esas consecuencias es donde el enemigo se aprovecha para hacerlo a un lado, para apartarlo. Cuando una persona deja esa comunión, suelta la comunión con Dios, muchas veces no por factores como ahorita leímos de un pecado esto, pero por otros, como decir trabajo, y se puede justificar con ello, porque cuando uno está trabajando, usted está descansando porque está muy cansado. Ay, no. Después empieza a ser permisivo, empieza a permitir cosas, se bajó la guardia y pueden suceder cosas. Se descuidaron, abrieron la puerta, y una puerta abierta, hermano, el enemigo no perdona. Recuerde que él anda, como dijo mismo Pedro, como un león rugiente, o sea, con hambre, rugientes con hambre, buscando puertas abiertas, buscando a quien devorar. No nos podemos descuidar. El Señor no lo podemos tomar como algo religioso. Es una comunión continua, constante y permanente, donde los más bendecidos somos cada uno de nosotros, que lo buscamos con corazón dispuesto. Sé que muchas cosas se levantan en tu día a día. No permitas que ellas prevalezcan en tu comunión con Dios. No descuides tu comunión con Dios. No sientas apatía. No dejes que el letargo, que el estupor se enseñoree con pereza, con somnolencia, con sueño, con decaimiento, con desánimo. No lo permitas. Alguien dijo en cierta ocasión, refiriéndose al enemigo, cuando el Señor lo despojó y lo mandó a la tierra, no salvo
anecdótico, pero puedo ver que tiene gran repercusión. Y el enemigo le dijo: solo te pido que me dejes una cosa, un poder sobre una sola cosa. Y el Señor le dijo: ¿cuál? Dijo: que te sane. Ya, no te pido más nada. Y ese desánimo, ese desaliento, ese desgano, esa desmotivación, esa pereza, esa apatía, todo tiene su fundamento ahí. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Por qué se entró? Porque perdimos la comunión con el Señor. Bueno, y te digo, la comunión con el Señor nos mantiene en el Espíritu. De lo contrario, nos vamos a mantener en la carne. Y el terreno de la carne es peligrosísimo para nosotros. Nosotros somos victoriosos y vencedores cuando permanecemos en el Espíritu. Y para permanecer en el Espíritu, mi amado, es en la comunión con nuestro Dios. No podemos bajar la guardia. No le sigas abriendo la puerta a este letargo, a este estupor. No permitas que nada ni nadie se interponga en tu comunión con Dios. Él tiene que ser lo que tus labios han confesado, lo primero en tu vida. Porque algunas veces, como el Señor dijo, me honran con sus labios, pero el corazón está lejos. Que no sea así, y más como dice la palabra, cuando hemos sido testigos, hemos visto de su gloria y de su poder. Cada día, cuando venga ese cansancio quizás, cuando venga ese desánimo, ese agotamiento, acuérdate del ejemplo, mira para atrás y mira la cruz. Y digas: vale la pena seguir. Estoy cansado, pero aquí me tienes, Señor. Estoy agotado, pero voy, Señor. Tengo sueño, pero eso. Esto ha ganado un gran terreno en la iglesia. Aquí Pablo le está hablando a creyentes. Tú hoy reconoces si has identificado algún síntoma. Reconoces de pronto por dónde entró, qué lo provocó. Ahora entiende y dice: no, por eso me siento así, porque he perdido mi comunión con Dios. Ahora me siento así porque he rechazado mucho la voz de Dios, el consejo, la dirección que Él me da. Ahora entiendo por mi pecado si me siento así. Si entiendes qué lo provocó y los síntomas que están, hoy es el día de salvación. Hoy es el tiempo aceptable para que vengan días completamente diferentes, transformados, llenos de Dios, de ver las cosas diferentes. Pero tú tienes que verdaderamente entender que la voluntad de Dios es buena, es agradable. No la resistas, no resistas su voz, su consejo. Yo en algunas ocasiones le he dicho: hay personas que uno les aconseja y le dice, pero mi amado, ¿por qué viene esta palabra hoy? Porque me ha pasado mucho en estos días, personas con las cuales hablo y uno cree que entienden y a la larga no entendieron nada. Digo: Dios mío, ¿qué está pasando? Hay otras que muchas veces uno les aconseja, les dirige, hacen todo lo contrario, o hacen lo que ellos siempre quisieron hacer. Entonces uno, ¿qué hace? Ya no le dedicamos más nada porque se vuelve uno fastidioso. Una persona que ya la llamé, la de cómo estaba esto, y le dije: mira, sinceramente yo no lo he llamado porque no quiero volverme fastidioso, porque cuando uno está como usted está, la voz del pastor uno la siente así. Por eso yo estoy orando por ustedes todos los días oro. Créanme que por todos esos que pasan así apáticos, yo estoy orando, créanme que sí lo hago. Y te pido que también tú lo hagas por tus hermanos, los que tú sabes que están apáticos, que están bajo esa insensibilidad, bajo ese letargo. Ayúdenme a orar por ellos, orándonos por otros, dice la palabra. Yo oro por todos ellos, yo les reclamo y les pongo la promesa del Salmo 32:8 y digo: Señor, hazlos entender, enséñales el camino una vez más. Vuélvelos con cuerdas de amor y misericordia, Señor. Tráelos nuevamente a ti, mi Dios. Tus ojos siguen estando sobre ellos, Señor, y los pongo con nombre propio. Y luego te digo, la mayoría de ellos, personas que han sido testigos del poder, han visto la gloria de Dios sobre sus vidas, pero una apatía ya. Hicieron hasta votos con Dios y no los cumplieron, no los han cumplido, no han entendido lo grave que estoy y lo delicado. Porque en ese momento de hundimiento, de dolor, sufrimiento, Señor, si tú nos respondes y me sacas de esto, yo te prometo. Y hermano, cuando tú prometes y no cumples, te estás burlando de un Dios vivo y celoso. Es terrible. El Señor dijo: no, que no prometa nada.
a que prometas y no cumplas. Porque prometer y no cumplir es burlarse, es una burla a Dios. El Señor responde y uno, como ni nada, a vivir la vida ultimante. Vida loca. Que es cuando una persona volvida vive, entiende, la mujer sabia edifica la casa, la necia la destruye. Sabiduría necesitas, pídala. Sé sabia para con los tuyos. Edifica. No andes en la vanidad tuya, estás arrastrando a todos, mujer. Sí, pastor, sí. Al otro día, otra vez, nada. Uno dice, ¿qué pasa? ¿Por qué no entiende? ¿Por qué resiste la voz de Dios? Si lo que Dios nos dice no es para hacernos daño, para afrentarnos, para limitarnos, no, es todo lo contrario, es para vida, bendición, crecimiento, edificación, para todo lo contrario. Pero ¿por qué no se acepta? ¿Por qué no se recibe? Al contrario, se resiste. ¿Por qué? Por eso ayúdenos a orar, hermanos, por nuestros hermanos. Yo le digo al Señor, como dice la Escritura, yo busco la palabra, Señor, tú tienes mucho pueblo en esta ciudad de Corinto, tú tienes muchos. Ayúdanos a entender, mi Dios, el envanecimiento de la mente y del corazón. Padre, tócalo con tu sangre, destruye, Dios, las fascinaciones, Señor, que permitieron del mundo, el materialismo, Señor, los deseos de la carne que se enseñorearon para endurecerlos. Padre, ayúdanos a entender. Porque de verdad duele. O sea, si me duele a mí que los veo en esa apatía, yo pregunto, ¿cómo le dolerá al Señor que fue el que hizo? Yo no morí en la cruz por ello, yo no sentí el dolor. A mí no me humillaron, ni me escupieron la cara, ni me cachetearon, fue a Él. Y si yo siento eso, me duele por dentro, ¿cómo será el Señor ver a estas personas así? Por eso dice la Escritura que cuando Él mira, Mateo 10 creo, y ve a las multitudes, dice que tuvo compasión de ellas, estaban desamparadas como ovejas sin pastor. Y el Señor las trae al pastoreo, pero deciden irse nuevamente al monte. ¿Cómo se siente? Lo cambiaron por una vanidad, por algo material, por algo carnal. O sea, qué tremendo es, ¿no? Que Dios nos guarde verdaderamente. Dios nos guarde. Escúchame, yo te lo repito una y mil veces: el Señor, el cristianismo, el caminar con Él, el seguir sus pisadas, no es una camisa de fuerza. Dios no nos prohíbe nada. Pero es que mientras tú le des a Él el lugar, la comunión tuya con Él permanezca, el Señor te da la añadidura, hermano, deseos y anhelos de tu corazón, pero en el tiempo correcto, en la medida correcta, en el lugar correcto, y tú puedes vacacionar, te puedes divertir, puedes ir al cine, pero hermano, sin que quites la prioridad de Él. Y entonces se disfruta y se vive de una manera diferente. Y el Señor te provee para todas esas cosas. Amén. Es que, hermano, usted conociera verdaderamente quién es Dios como papá para nosotros. Pero no lo quitemos de ahí, de ser papá, de darle la prioridad, de darle lugar. Recuerda, la voluntad de Él para contigo y conmigo es buena, es agradable, es perfecta, o sea, completa, ni más ni menos. ¿Amén? Los planes de Dios para contigo, sus propósitos son de paz y de bienestar. Paz y bienestar, mi amado. El bienestar tiene que ver con comodidades. Comodidades. Y entre esas comodidades están tus deseos, tu buen carro, tu buen sofá, tu buena cama, tu buen colchón, tu buena parcela, tu buena casa. 3, 4, 5. Tomaron la palabra. Claro, eso se llama bienestar, lo que tú deseas. Esa buena hamaca en ese árbol. ¡Uy! Bienestar, sí, viene. Cuando tú mantienes la prioridad en Él. Tu buen esposo, fiel, proveedor,
servicial, cariñoso, afectivo, hace parte de esa añadidura. Que no se convierta él en tu ídolo, tu primer lugar, no, que sea Dios y el Señor hace de él eso que tú deseas. Amén. O viceversa, ¿no? Amén. O con tus hijos. Pero tú, hermano, eres el encargado, la encargada. Recuerda, tú y tu casa. Primero tú antes que tu casa. Cree, Señor Jesús, tú y tu casa. Primero tú. Y viene tu casa como añadidura de que tú has creído, que has permanecido, que tienes el primer lugar de Dios en tu corazón y ellos lo ven y ellos son testimonio. Amén. No sé cuánto leyeron por ahí un meme que no sé cómo llamar eso en el grupo, refiriéndonos a eso. ¿Cómo esperamos de los demás si nosotros no estamos dando nada? ¿Sí lo leyeron por ahí, no? ¿No? Ahorita se lo leo, porque es que se va a estar ocupado. Pero claro, mi amado, si conocieras, digo el Señor Jesús, el don de Dios y quién es el que te dice, quién es el que te está hablando, quién es el que te está a ti ministrando, tú te dirías y no volverías a tener sed. Si conocieras. Cierra tus ojos, inclina tu rostro. Oremos al Rey.